La conquista del espacio. Los 7 del Mercury. Llegaban muchas imágenes en blanco y negro de la Luna a los fascinados telespectadores de todo el mundo que probaban que Norteamérica había tocado la superficie lunar. Se realizaron una serie de pruebas para tomar fotografías de alta resolución de la superficie lunar para evaluar posibles lugares de alunizaje. Para ello, a principios y a mediados de los 60 se hicieron varios lanzamientos. Falló el lanzamiento del primero. El Ranger 3 no alcanzó la Luna. El Ranger 4 se estrelló. El 5 se perdió, el 6 impactó, pero falló la cámara de a bordo. Los Rangers 7, 8 y 9 funcionaron bien, revelando varias localizaciones de la superficie lunar que fueron investigadas luego. La NASA intentaba mantener vivo su objetivo de llevar el primer hombre a la Luna. 2 meses antes al lanzamiento del Ranger 3, el comandante John Glenn, piloto de cazas de la Marina, veterano de guerra, poseedor del récord de velocidad transamericano y astronauta, se preparaba para viajar en su nave Mercury Friendship 7, propulsada por un cohete Atlas. El Atlas tenía un historial de fallos y éxitos, pero el ICBM había probado ser fiable para poner a Glenn en órbita. El Mercury hizo numerosos vuelos de prueba, 6 con el propulsor Redstone y 6 con el Atlas. Pesaba 130.000 kilos en el lanzamiento y era algo más alto que el Redstone. Glenn recibió la señal de despegue del control de la misión para dar 3 órbitas y empezó su viaje de 5 horas. Apenas iniciado el vuelo, Glenn y el control se sorprendieron al ver miles de luciérnagas revoloteando alrededor de la cápsula y no se explicaban el fenómeno. Durante su órbita final, el control de la misión recibió una señal de alarma por un posible fallo. Indicaba que se había desplegado el sistema de aterrizaje y el calor podría desprender el escudo. Sin el escudo, la cápsula no podría soportar el calor de la reentrada en la atmósfera y la nave podría arder con las altísimas temperaturas de cerca de 1300 grados centígrados. El equipo de tierra no podía hacer nada. Dijeron a Glenn que si el retropropulsor, que estaba sujeto con bandas de metal sobre el escudo térmico y que normalmente era despedido antes de la reentrada, seguía anclado, esperaban que mantuviera el escudo térmico en su lugar. Cuando la Friendship 7 descendía hacia la Tierra, todos contuvieron la respiración. El anclaje del retropropulsor y el escudo térmico resistieron. Glenn informó de que su paracaídas funcionaba y habló con el aliviado equipo mientras caía al mar. John Glenn era el héroe del momento, el primer norteamericano que había orbitado la Tierra y el primero en impedir un posible desastre. Estados Unidos seguía en la carrera. El presidente Kennedy fue personalmente a recoger a Glenn en el Air Force One y lo llevó a la capital de la nación para las celebraciones y posar ante la prensa, asistir a los impresionantes desfiles y hablar en el Congreso. Scott Carpenter era el piloto sustituto de Glenn, pero tuvo su oportunidad volando en el Aurora 7 3 meses después. El 25 de mayo de 1962 se lanzó con éxito otro Atlas.
Completó 3 órbitas, al igual que Glenn, en las que hizo observaciones científicas, principalmente sobre fluidos e ingravidez. Fotografió la superficie terrestre y un fallido intento de ver un foco encendido en tierra. Sin embargo, se resolvió un misterio: las luciérnagas que vio John Glenn. Sin que lo advirtiera, en la última órbita, contra la cubierta exterior de la cabina, impactaron partículas de hielo. Volaban alrededor de la cápsula, iluminadas por la luz del sol. Hubo otro fallo mecánico. Se averiaron el indicador de horizonte y parte del sistema automático de control. Carpenter asumió el control de los sistemas e hizo manualmente las correcciones. Debido a la avería y fascinado por las luciérnagas, Carpenter no siguió los planes de reentrada y cayó a 402 kilómetros del lugar determinado. Cuando el grupo de recuperación lo localizó, Carpenter ya estaba a bordo de la lancha salvavidas al lado de la cápsula. Estados Unidos había conseguido con éxito 2 vuelos orbitales, manejar manualmente una nave espacial y obtener datos científicos que mejoraban sus conocimientos. ¿Qué harían ahora los soviéticos? El jefe diseñador ruso se sacó un conejo del sombrero, en realidad 2. Los rusos se han apuntado otra victoria en la carrera del espacio con la puesta en órbita de 2 naves tripuladas con una diferencia de 20 horas. El coronel Pavel Popovich y el comandante Andriy Nikolayev han seguido los pasos de otros astronautas rusos, Titov y Gagarin, por lo que ya son 4 vuelos orbitales rusos contra los 2 de Estados Unidos. En 72 horas el primer hombre lanzado ha viajado 1,5 millones de kilómetros, 4 veces la distancia a la Luna, la distancia que un reactor de aerolínea tardaría 2 meses y medio en recorrer. Nikolayev dijo que vio al Vostok 4 cuando iniciaba la órbita, y los 2 cosmonautas hablaron brevemente por radio. Ninguna de las naves tenía capacidad de maniobra y no podían controlar su velocidad, por lo que pronto se separaron. Fue el primer lanzamiento múltiple, y la primera vez que había más de un ser humano en el espacio. Fue otro éxito propagandístico, aunque se obtuvieron muy pocos datos técnicos y científicos de ambos vuelos. Nikolayev fue quien rompió más récords, el del vuelo más largo con un total de 3 días, 23 horas y 64 órbitas a la Tierra. Popovich, en el Vostok 4, realizó 48 órbitas. Una avería del sistema de acondicionamiento le causó problemas y la temperatura de la cabina descendió a 10 grados. Por causa de un malentendido, el control del vuelo pasó antes de tiempo al equipo de tierra. Pensaron que Popovich les había dado el código para abortar el vuelo. Aterrizó 7 minutos después que el Vostok 3. El satélite Mariner viajará 36.000 millas, impulsado por un poderoso vehículo no tripulado. El Mariner 2 fue lanzado con éxito el 27 de agosto de 1962. El Mariner 2 fue el primer cohete espacial que la NASA lanzó con éxito hacia otro planeta, Venus. Era una versión simplificada de la nave espacial Ranger con un propulsor Atlas Agena. Iba equipado con un paquete de instrumentos, radiómetros, un detector de micrometeoritos, un sensor de plasma solar, un sensor de partículas cargadas y un magnetómetro. Se alimentaba de paneles solares. Durante el vuelo de 3 meses y medio, el Mariner midió los vientos solares de partículas cargadas procedentes del Sol, confirmando las observaciones de los soviéticos desde el Luna 1. También detectó rayos cósmicos del exterior del sistema solar. La nave espacial pasó a 35.000 kilómetros de Venus y midió la distribución de la temperatura de su superficie, revelando que las densas nubes que cubren el planeta eran frías, pero que debajo la superficie estaba muy caliente, a 425 grados Celsius. También quedó probado que las comunicaciones con naves espaciales a larga distancia eran posibles. Made certain that this country rode the first waves of the Industrial Revolution, the first waves of modern invention, and the first wave of nuclear power. And this generation does not intend to founder in the backwash of the coming age of space. We mean to be a part of it. We mean to lead it.
choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. El tercer vuelo orbital del Mercury despegó el 3 de octubre de 1962. Era el primero de 2 vuelos de larga duración y la cápsula recibió el nombre de Sigma 7. Cuando se situó en órbita, el traje espacial de Wally Schirra empezó a sobrecalentarse, amenazando con la cancelación del vuelo. Consiguió ajustar el flujo de refrigerante y la temperatura quedó controlada. Se le dio luz verde para las 6 órbitas. La misión estaba más enfocada a la ingeniería que a la ciencia. Se dejó la cápsula a la deriva para ver si el sistema de pilotaje automático funcionaba correctamente. Schirra lo llamó la configuración del chimpancé. Intentó guiarse por las estrellas, pero resultó ser una tarea difícil de conseguir. El curso de su vuelo llevó a Schirra a la mayor altitud hasta el momento alcanzada por un vuelo tripulado, 283 kilómetros, 200 metros en el apogeo de la órbita más alta. El vuelo duró 9 horas y 13 minutos y la Sigma 7 cayó en el Océano Pacífico, esta vez cerca de la isla de Midway, un vuelo casi sin fallos. La NASA planeaba conseguir que el objetivo de Kennedy se materializara y empezó a tomar forma la nueva generación de ingenios espaciales. El programa Géminis llevaría 2 astronautas al espacio en una nave mucho más maniobrable y sofisticada. La Unión Soviética lanzó 3 cohetes más con destino a Marte. La Mars fue lanzada el 24 de octubre de 1962. El propulsor del vehículo funcionó bien hasta que explotó en la última etapa. Un mes más tarde fue lanzada la Mars 1. Consiguió con éxito iniciar la trayectoria hacia Marte. Las comunicaciones fallaron por el camino y nunca más se supo de ella. En 1962 falló otro intento de lanzamiento de una nave Mars y no salió de la órbita terrestre. Se supone que explotó la etapa superior. En su deseo de no quedarse atrás, los soviéticos lanzaron el Luna 4 en abril de 1963. Tras el éxito de los anteriores Luna, ingenieros y científicos estaban confiados. Sin embargo, este Luna Lander no llegó a nuestro satélite y siguió en órbita permanentemente. La exploración espacial era un objetivo peligroso. Había mucho que aprender antes de poder llevar a cabo con éxito una misión lunar. El siguiente vuelo Mercury era un Flight 7 pilotado por Leroy Gordon Cooper, hijo, más conocido como Gordo. Era el más joven de los astronautas del Mercury. El Atlas Mercury 9 fue lanzado el 15 de mayo de 1963 y era el primer vuelo del año. Antes del lanzamiento, desde el control de vuelo, tuvieron que despertar a Gordo Cooper, famoso porque era capaz de dormir en cualquier sitio y en cualquier momento. Este vuelo fue muy largo, con una duración de 39 horas y 19 minutos, y pasó en el espacio más tiempo que todos los astronautas del Mercury juntos. Cooper dio 22 vueltas a la Tierra. Pudo echar una siesta mientras estaba en órbita. La misión de Cooper fue la última de la serie Mercury y la última vez que un norteamericano volaba solo al espacio. Valentina Tereshkova estaba tan entusiasmada con el vuelo de Yuri Gagarin que sus compañeros de trabajo la llamaban la Gagarin con faldas.
Nació el 6 de marzo de 1937 y mientras vivía en el Alto Volga, Tereskova se convirtió en una experta paracaidista que deseaba volar al espacio. Escribió a Moscú pidiendo ser cosmonauta. Fue aceptada enseguida por varias razones. La primera, porque su padre era sargento de carros de combate y héroe de guerra, muerto en la Guerra de Invierno. Y la segunda, porque era miembro del Partido Comunista. Korolev había sugerido enviar una mujer al espacio después del éxito de Gagarin. Se formó un cuerpo de mujeres cosmonautas y de 100 aspirantes, solo 5 fueron seleccionadas y Tereskova estaba entre ellas. Todas recibieron instrucción en teoría de cohetes, ingeniería de naves espaciales, fueron entrenadas para vuelos sin gravedad, aislamiento y pruebas de centrifugación. Y Tereskova aprendió a pilotar como parte de su entrenamiento. El 14 de junio de 1963 despegaba el Vostok 5, llevando al cosmonauta Valery Vygotsky hacia los cielos. 2 días después, el 16 de junio, también despegó Valentina Tereskova a bordo del Vostok 6, siendo la primera mujer en el espacio. Nuevamente había 2 cosmonautas en órbita al mismo tiempo, y durante un corto periodo estuvieron bastante cerca uno del otro. Pero sin capacidad de maniobra, los 2 Vostok se separaron enseguida. Tereskova, con 26 años, dio 48 vueltas a la Tierra en 70 horas y 50 minutos. Vygotsky, a bordo del Vostok 5, estableció un nuevo récord de resistencia con 81 órbitas en 4 días, 23 horas y 6 minutos. Un récord para una nave espacial con un solo ocupante que todavía ostenta hoy. Tereskova se casó con el cosmonauta Nikolayev. Algunos pensaron que era un arreglo organizado por el partido al que pertenecían. Tuvieron una hija en 1965, pero el matrimonio no duró. Un suceso que no solo conmocionó a Estados Unidos, sino al mundo entero. Dio un vuelco en la carrera norteamericana hacia la Luna. El 22 de noviembre de 1963, el presidente John Fitzgerald Kennedy moría asesinado en Dallas, Texas. La zona está ocupada por la policía, guardias y los hombres del servicio secreto. El asesino ha burlado la red, pero a unas manzanas de aquí se ha capturado a un hombre al que se acusa de haber matado a un policía. El detenido tiene 24 años y es un tejano procastrista que tiene la ciudadanía soviética. La melancolía y las lágrimas... El único hombre capaz de desafiar el dominio soviético del espacio había muerto antes de haber cumplido su objetivo de que un hombre llegara a la Luna. Muchos pensaron que con su muerte también moriría su sueño, pero ya había marcado un hito en la historia. La NASA sabía que podían hacerlo. El Congreso había financiado ya el proyecto y el pueblo estadounidense seguía esperando conseguirlo, aunque solo fuera para cumplir los deseos del presidente. El siguiente proyecto de Korolev era el Voskhod, una misión con varios hombres. La cabina de la tripulación se rediseñó con componentes del Vostok. El robusto asiento eyector se eliminó para instalar 3 sillones. Eso también eliminaba la posibilidad de escape para los 3 tripulantes. Debido al reducido espacio, no podían llevar el voluminoso traje espacial y tenían que confiar enteramente en que la cabina les proporcionara una atmósfera respirable. Sin asiento eyectores, la tripulación volvería a la Tierra y la cápsula aterrizaría, pero a diferencia de los norteamericanos, que caían al mar, ellos lo harían en tierra. Se añadieron cohetes de frenado, además de los paracaídas, para suavizar el impacto del aterrizaje. La tripulación del Voskhod 1 la formaban Vladimir Komarov como comandante, Konstantin Fiokistov, ingeniero que había trabajado en el diseño de la nave, y Boris Yegorov, médico. Los 2 últimos fueron impuestos por Korolev en contra de los militares que solo querían pilotos. La misión iba a durar 2 semanas y Korolev dijo que un médico era imprescindible para controlar la salud de la tripulación y el ingeniero para reparar cualquier avería posible en una misión tan larga. Fueron lanzados el 12 de octubre de 1964. Su misión solo duró un día y dieron 16 órbitas. Nikita Khrushchev, la autoridad que respaldaba el programa, fue destituido y su misión terminó. El pueblo no tiene voto en ese asunto y, sin embargo, Nikita siempre ha hablado en voz alta cuando ha visitado Estados Unidos. Sus arengas dejaban boquiabiertos a los delegados. El Comité Central ha retirado la alfombra roja de los pies de Khrushchev y ha nombrado a Leonidas Brezhnev como nuevo líder del partido.
A pesar de todo, el Voskhod 1 consiguió algunos objetivos importantes. Una tripulación múltiple, el primer ingeniero y el primer médico en el espacio y una altitud máxima de 383 kilómetros. El Voskhod 2 fue pensado para alcanzar diferentes metas. El 18 de marzo de 1965 fue lanzado con 2 tripulantes, ambos con trajes espaciales. Poco después de su primera órbita, se infló una esclusa hinchable acoplada a la escotilla de la nave espacial. El piloto Alexis Leonov salió de la nave y el comandante Pavel Belayev permaneció en el interior. El primer paseo espacial duró 12 minutos. Leonov estuvo ligado a la nave, un hecho sorprendente considerando la tecnología de la época. Leonov dijo que el traje espacial era rígido, que los guantes se le resbalaban de las manos y que tuvo muchas dificultades para volver a entrar en la esclusa hinchable. Tuvo que bajar la presión interna del traje espacial para poder entrar. Luego, los 2 cosmonautas tuvieron problemas para cerrar la escotilla, pero finalmente lo consiguieron y se deshicieron de la excusa inflable antes de la reentrada. Para colmo, aterrizaron a kilómetros del punto fijado y tardaron un día en encontrar la cápsula. Los 2 cosmonautas pasaron la noche sobre la nieve rodeados de lobos. El paseo espacial de Leonov se anunció internacionalmente y fue espectacular. Los norteamericanos seguían yendo por detrás en la carrera hacia la Luna. Sin embargo, la nueva nave espacial Géminis estaba casi lista. Pronto probaría las capacidades de Estados Unidos y finalmente eclipsaría a los soviéticos en el espacio. Seis con el propulsor Redstone y 6 con el Atlas. Pesaba 130.000 kilos en el lanzamiento y era algo más alto que el Redstone. Glenn recibió la señal de despegue del control de la misión para dar 3 órbitas y empezó su viaje de 5 horas. Apenas iniciado el vuelo, Glenn y el control se sorprendieron al ver miles de luciérnagas revoloteando alrededor de la cápsula y no se explicaban el fenómeno. Durante su órbita final, el control de la misión recibió una señal de alarma por un posible fallo. Indicaba que se había desplegado el sistema de aterrizaje y el calor podría desprender el escudo. Sin el escudo, la cápsula no podría soportar el calor de la reentrada en la atmósfera y la nave podría arder con las altísimas temperaturas de cerca de 1300 grados centígrados. El equipo de tierra no podía hacer nada. Dijeron a Glenn que si el retropropulsor, que estaba sujeto con bandas de metal sobre el escudo térmico y que normalmente era despedido antes de la reentrada, seguía anclado, esperaban que mantuviera el escudo térmico en su lugar. Cuando la Friendship 7 descendía hacia la Tierra, todos contuvieron la respiración.
El anclaje del retropropulsor y el escudo térmico resistieron. Glenn informó de que su paracaídas funcionaba y habló con el aliviado equipo mientras caía al mar. John Glenn era el héroe del momento. La conquista del espacio. Los 7 del Mercury. Llegaban muchas imágenes en blanco y negro de la Luna a los fascinados telespectadores de todo el mundo que probaban que Norteamérica había tocado la superficie lunar. Se realizaron una serie de pruebas para tomar fotografías de alta resolución de la superficie lunar para evaluar posibles lugares de alunizaje. Para ello, a principios y a mediados de los 60 se hicieron varios lanzamientos. Falló el lanzamiento del primero. El Ranger 3 no alcanzó la Luna. El Ranger 4 se estrelló. El 5 se perdió, el 6 impactó, pero falló la cámara de a bordo. Los Rangers 7, 8 y 9 funcionaron bien, revelando varias localizaciones de la superficie lunar que fueron investigadas luego. La NASA intentaba mantener vivo su objetivo de llevar el primer hombre a la Luna. 2 meses antes al lanzamiento del Ranger 3, el comandante John Glenn, piloto de cazas de la Marina, veterano de guerra, poseedor del récord de velocidad transamericano y astronauta, se preparaba para viajar en su nave Mercury Friendship 7, propulsada por un cohete Atlas. El Atlas tenía un historial de fallos y éxitos, pero el ICBM había probado ser fiable para poner a Glenn en órbita. El Mercury hizo numerosos vuelos de prueba, primer norteamericano que había orbitado la Tierra y el primero en impedir un posible desastre. Estados Unidos seguía en la carrera. El presidente Kennedy fue personalmente a recoger a Glenn en el Air Force One y lo llevó a la capital de la nación para las celebraciones y posar ante la prensa, asistir a los impresionantes desfiles y hablar en el Congreso. Scott Carpenter era el piloto sustituto de Glenn, pero tuvo su oportunidad volando en el Aurora 7 3 meses después. El 25 de mayo de 1962 se lanzó con éxito otro Atlas. Completó 3 órbitas, al igual que Glenn, en las que hizo observaciones científicas, principalmente sobre fluidos e ingravidez. Fotografió la superficie terrestre y un fallido intento de ver un foco encendido en tierra. Sin embargo, se resolvió un misterio: las luciérnagas que vio John Glenn. Sin que lo advirtiera, en la última órbita, contra la cubierta exterior de la cabina, impactaron partículas de hielo. Volaban alrededor de la cápsula, iluminadas por la luz del sol. Hubo otro fallo mecánico. Se averiaron el indicador de horizonte y parte del sistema automático de control. Carpenter asumió el control de los sistemas e hizo manualmente las correcciones. Debido a la avería y fascinado por las luciérnagas, Carpenter no siguió los planes de reentrada y cayó a 402 kilómetros del lugar determinado. Cuando el grupo de recuperación lo localizó, Carpenter ya estaba a bordo de la lancha salvavidas al lado de la cápsula. Estados Unidos había conseguido con éxito 2 vuelos orbitales, manejar manualmente una nave espacial y obtener datos científicos que mejoraban sus conocimientos. ¿Qué harían ahora los soviéticos? Iba equipado con un paquete de instrumentos, radiómetros, un detector de micrometeoritos, un sensor de plasma solar, un sensor de partículas cargadas y un magnetómetro. Se alimentaba de paneles solares.
Durante el vuelo de 3 meses y medio, el Mariner midió los vientos solares de partículas cargadas procedentes del Sol, confirmando las observaciones de los soviéticos desde el Luna 1. También detectó rayos cósmicos del exterior del sistema solar. La nave espacial pasó a 35.000 kilómetros de Venus y midió la distribución de la temperatura de su superficie, revelando que las densas nubes que cubren el planeta eran frías, pero que debajo la superficie estaba muy caliente, a 425 grados Celsius. También quedó probado que las comunicaciones con naves espaciales a larga distancia eran posibles. Those who came before us made certain that this country rode the first waves of the Industrial Revolution, the first waves of modern invention, and the first wave of nuclear power. And this generation does not intend to founder in the backwash of the coming age of space. We mean to be a part of it. We mean to lead it. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. El tercer vuelo orbital del Mercury despegó el 3 de octubre de 1962. Era el primero de 2 vuelos de larga duración y el jefe diseñador ruso se sacó un conejo del sombrero, en realidad 2. Los rusos se han apuntado otra victoria en la carrera del espacio con la puesta en órbita de 2 naves tripuladas con una diferencia de 20 horas. El coronel Pavel Popovich y el comandante Andriy Nikolayev han seguido los pasos de otros astronautas rusos, Titov y Gagarin, por lo que ya son 4 vuelos orbitales rusos contra los 2 de Estados Unidos. En 72 horas el primer hombre lanzado ha viajado 1,5 millones de kilómetros, 4 veces la distancia a la Luna, la distancia que un reactor de aerolínea tardaría 2 meses y medio en recorrer. Nikolayev dijo que vio al Vostok 4 cuando iniciaba la órbita, y los 2 cosmonautas hablaron brevemente por radio. Ninguna de las naves tenía capacidad de maniobra y no podían controlar su velocidad, por lo que pronto se separaron. Fue el primer lanzamiento múltiple, y la primera vez que había más de un ser humano en el espacio. Fue otro éxito propagandístico, aunque se obtuvieron muy pocos datos técnicos y científicos de ambos vuelos. Nikolayev fue quien rompió más récords, el del vuelo más largo con un total de 3 días, 23 horas y 64 órbitas a la Tierra. Popovich, en el Vostok 4, realizó 48 órbitas. Una avería del sistema de acondicionamiento le causó problemas y la temperatura de la cabina descendió a 10 grados. Por causa de un malentendido, el control del vuelo pasó antes de tiempo al equipo de tierra. Pensaron que Popovich les había dado el código para abortar el vuelo. Aterrizó 7 minutos después que el Vostok 3. El satélite Mariner viajará a 36.000 millas, impulsado por un poderoso vehículo no tripulado. El Mariner 2 fue lanzado con éxito el 27 de agosto de 1962. El Mariner 2 fue el primer cohete espacial que la NASA lanzó con éxito hacia otro planeta, Venus. Era una versión simplificada de la nave espacial Ranger con un propulsor Atlas Agena.